Y a mí me sorprende tanto, o sea, la gracia de Dios, ¿verdad? Claro está, pero fue algo así, o sea, todo se movió así. Y pues bueno, fue el día de la biopsia, un 7 de noviembre. Me parece, a ver, yo fui a un ultrasonido, me parece fue un jueves. Y creo que un lunes o martes fui a la biopsia. Ahí tengo algunas fotos sobre eso, ahí se las voy a enseñar. Cuando yo entro al cuarto, pues ya el señor me dice, el doctor me dice, pues quítese la bata, no, la enfermera, ¿verdad? La enfermera me dijo, quítese la bata, déjese la abierta por el frente y acuéstese aquí, ya el doctor va a venir y ya, todo eso. Bueno, ya estoy lista y yo me siento en la camilla y me dice, y me empieza a enseñar los utensilios. Va, mire, esta es la anestesia que le vamos a poner, con este bisturí le vamos a cortar, con esto vamos a sacar la muestra de la pelotita, a ver qué, y vamos a mandarla al área, sí, al área de patología para ver, ¿verdad?, qué es. Bueno, hicieron aquello, ¿va? Me pusieron inyección. Sacó ese hombre 3 veces muestra de la pelotita a través de un ultrasonido, o sea, estaban con la cosita esa del ultrasonido y a la vez con la aguja para darle a la pelotilla, o sea, no traer una muestra de algo fuera de la bolita, porque pues el propósito era la bolita. Entonces con el ultrasonido estaban viendo a ver dónde ponían la aguja y cuando ya estaban en el lugar correcto, ¡pa!, era una cosa que cuando le apretaban salía una aguja que se metía más todavía, entonces ahí era donde traspasaba la bolita, se miraba en la pantallita que estaba ahí, porque donde él la tenía yo también la podía ver, y a la hora que él puyaba, ¡pa!, aquí digamos que él pone la aguja, ¿verdad? Y a la hora que apretaba, ¡pam!, atravesaba. Y una de esas puyas yo la sentí. Y entonces me tuvieron que poner más anestesia, pero bueno, ya todo bien, va. Dijo el doctor, no tenga reposo por 24 horas, me dice, ya luego va a estar bien. Vamos a poner los resultados en una página que tienen ellos, que yo nunca la descargué. Y si usted no tiene pues la aplicación, entonces le vamos a llamar en 48 horas, 24, 48 horas me dieron. Entonces, bien, todo cheque, va, me vine para la casa, tomé una media siesta ahí porque sí venía un poco adormecida por la anestesia. Y pues el siguiente día, cabal, me llamaron el siguiente día, fue un 8 de noviembre. Y fue en la tarde que me llamaron tipo 2, 3, por ahí, no sé, más o menos. Y empieza aquel teléfono a sonar, el mío primero. Bueno, mi esposa andaba trabajando y digo yo, estos son los del hospital. No sale el número registrado, ¿verdad? Pero no, uno sabía porque estaba esperando una llamada, pero también hay números desconocidos que le hablan a uno. Pero yo cuando vi el número, que tenía área de aquí y todo eso, dije yo, este es el hospital. No contesté, yo no quería contestar. Y dije yo, ay, si a mí no me llaman, le van a llamar a Mauricio, porque pues él está como contacto de emergencia, ¿va? Y entonces esperé como unos 2 minutos, si acaso esperé 2 minutos. Dije yo, ahorita, dije yo, ya está llamándole a Mauricio. Ahorita ya está terminando de hablar con ella. Ahorita ya terminó de llamar y pum, lo llamo. Y le digo, Mauricio, ¿le llamaron del hospital? Sí, me dice. ¿Y qué le dijeron? Ahí cuando llegue a la casa vamos a hablar. ¡Ja!, dije yo. Y me quedé yo callada, así como, le dije yo. Ok, le dije. Y ya, eso fue todo. Y aquello pues me dejó intrigada, claro. Y entonces aquí estaba Cecia. Era martes, ¿verdad? Ajá, quiere decir que la biopsia fue el lunes. Entonces era martes, ese día teníamos ensayo. Y
y estaba Ceci en la cocina y le digo, fíjate que me llamaron, pero yo no contesté, le digo, y le hablé a Mauricio y Mauricio me dijo que íbamos a hablar en la casa, le digo. A ver, le dije yo, así, ya entré yo con una ropa que había sacado de la secadora. Y pues Cecia se fue, Mauricio llegó, no sé, como a las 5:30, 6 quizás, ese día. Pues llegando, yo no le pregunté, sino que lo atendí, ¿vale? Le di café, él se puso a jugar ahí un ratito con los niños. Y ya unos minutitos antes de irme para el ensayo le pregunto, ¿y qué le dijeron? Y él levantó la mirada, ¿va? Y me quedó viendo y me dice, positivo, me dice. Y le digo, ¿pero positivo de qué? Le digo. Positivo, me dijo otra vez él. Entonces yo me sonrío y le digo, positivo de cáncer de mama. Y me hace, sí, me dice. Pero él me dice, sí, ya con aquel montón de agua en los ojos, ¿verdad? Un montón de lágrimas en los ojos. Y entonces yo lo único, hasta recuerdo la camisa que andaba una camisa negra escotada. Y yo solo hice así. Y me sonreí. En ese momento yo no lloré, en ese momento nada. O sea, era como que yo no pasaba aquella noticia, no pasaba de aquí, como el que dije aquel bocado trabado aquí. Y le dije, ok, le dije. Ya luego me cambié, solo me puse un pantalón, me parece, y le dije, ya me voy para la iglesia, voy a ensayar. Yo iba desconcertada, o sea, mi mente en ese momento como que despegó de aquí, de la tierra, y yo iba como perdida, pues, o sea, solamente pensando en la noticia, ¿verdad? Yo estaba que, Señor, ¿y esto? Señor, pero en ese momento yo, sin llorar, bueno, agarré el carro, me subí, y aquí en el primer stop de mi casa, como iba sola ahí con todo, yo grité, yo dije, ¡ah, Señor, qué es esto! Y comencé a dar un llanto, pero un llanto como niña chiquita, pues. Llanto bárbaro y ni siquiera pude llorar tranquila porque mi mamá me llamó en ese momento que yo estaba, pero me llamó. Aló, Merari, y me dice, ¿cómo estás? Bien, mami, aquí, le digo yo tratando, ¿verdad? De acomodar la voz otra vez. Bien, mami, le digo que voy para la iglesia, me dice. Ya hablé con Mauricio, me dice. Dios va a orar, y vos no te preocupes. Empezaron, ¿verdad?, a darme palabras de aliento. Y le digo, sí, mami, le digo, está bien. Luego me pasó a mi papá y me dice, vamos a confiar en el Señor. El Señor va a hacer la obra, no te quiero ver llorando, no te quiero ver ahí toda apagada. El Señor está en control de todo y verdad, todo eso. Y yo destrozada completamente, ellos no estaban aquí, ya ellos en otros videos atrás que subí, ellos dicen verdad que estaban ahí en Honduras, fue en el tiempo de que Damaris estaba un poco mal ya de salud. Y entonces fue en ese tiempo que a nosotros nos dieron esa noticia también. Fue en el 23 de noviembre del 2023. Y pues ellos, verdad, dándome palabras de ánimo. Yo me salí un poquitito antes de aquí de la casa para pasar por un car wash. Pero el propósito no era tanto el car wash, sino que era que yo quería llorar. Y quería tener tiempo para llorar un poquito antes de entrar a la iglesia. Pero bueno, yo llegué a la iglesia, pasé por el car wash, llegué a la iglesia a la hora que tenía que llegar y ya entré. Yo comencé a ensayar y, o sea, yo la mente perdida, pues. Yo no sé, la verdad, cómo fue que ensayé. Yo trataba de como que de controlarme, pues, porque no quería que la gente me viera y de preguntarme, Rosy, ¿qué te pasa? Bueno, Rosy me dicen aquí. Y entonces, bueno, yo ensayé a ver cómo es a ver.
En ese tiempo estaba yo solo tocando la batería. Lo raro fue también que cuando llegué, Cecia no estaba todavía en la iglesia. Y le digo, Cecia, son las 7:15, le digo, y aquí está la gente, ¿dónde estás? Al rato la miré que llegó. Me fue a buscar allá a donde estaba yo ensayando. Y me dice, ¿tenés un adaptador que me prestes? Me dice. Le digo, yo no tengo, le digo, pero creo que puedo conseguir uno, le digo, allá atrás, le digo, y fue. Y ya lo busqué, se lo di. Y no sé cómo fue que, creo que yo fui la que le dije, Cecia, ¿cómo voy a hacer? Y me solté a llorar con ella. Y gracias a Dios no llegó nadie ahí. Y comenzamos a llorar las dos. Y ella solo me dijo, Jesús va a hacer la obra. Jesús va a hacer la obra, eso fue todo lo que me dijo. Y de allá al salir de esa puerta, otra vez me tiré. Es que era algo que, no hombre. Y pues bueno, ya nos limpiamos las lágrimas, llevaba cada quien a su ensayo. Y pues, bueno, desde ahí comenzó todo, ¿verdad? Yo comento que eso fue, o sea, era como que yo tenía, ¿verdad? Y sí, así era, tenía muchos planes, muchos proyectos, muchas metas. Soy una persona que me gusta organizar, ¿va? Como para este mes me gustaría tener esto listo, para este año quisiera hacer este proyecto, así me gusta hacer. Entonces tenía yo tantas cosas, ¿verdad?, que quería hacer, cuando de repente, ¡pum!, como que si un telón negro se desenrolló desde arriba. Y era como que yo no podía ver nada, o sea, yo no podía ver un después, yo no podía ver un año después, yo no podía ver 2 años después, yo no podía ver nada. Y fue una cosa que el enemigo comenzó a trabajar en mi mente que era difícil, muy difícil, porque yo me levantaba y yo sentía que mañana iba a morir. Yo me levantaba y yo como que contaba los días, o sea, es que era una cosa horrible. Yo miraba a los niños, o sea, yo no quería hacer nada, yo no quería ni cocinar, yo no quería hacer nada. Pero me pude sostener, primero porque el Señor, ¿verdad?, de Dios viene la fuerza, y segundo por los niños, porque yo no quería que los niños me miraran, ¿me entienden?, ahí toda tirada, llorando. Yo a veces estaba lavando trastes y decía, ay, Señor, ¿hasta cuándo voy a ver a mis hijos?, decía yo, porque eso es lo primero que uno piensa, decir, Señor, ¿hasta cuándo voy a ver a mis hijos? Y los quedaba viendo y me quebraba completamente. Estaba yo sola aquí en mi casa y los abrazaba y decía, Señor, mis hijos, ¿quién los va a cuidar? O sea, porque yo ya estaba viéndome ya, que ya no estaba en este mundo. Y decía también, Señor, tanto que las cosas que cuestan, uno les tiene amor, o sea, uno no puede mentir diciendo que lo material aquí sí es cierto que aquí se va a quedar, pero las cosas que cuestan, claro que uno les toma amor. Y entonces yo decía, pucha, y las cosas que hemos hecho, que tanto nos han costado, que van a quedar uno más. Y también dije, y lo dije en la iglesia, Mauricio se va a conseguir otra mujer, mis hijos, qué madrastra les va a tocar, a los que ustedes no saben todo lo que me vino a la mente a mí. Y pues fue yuca, porque el enemigo, ¿verdad?, ya quería, o sea, la mente tiene mucho poder. Yo escuché al pastor que decía en una prédica que si tú te metes en la cabeza que tienes fiebre, y que tienes fiebre, y que tienes fiebre, y que tienes, tu cuerpo desarrolla una fiebre. O sea, la mente tiene tanto poder, y por eso es que el enemigo aquí es donde viene a atacar primero. Porque esto es lo que le da orden a todo tu cuerpo, pues. Entonces, yo completamente deprimida, pues yo quería solo estar llorando. Y pues bueno, luego de eso, de esas noticias, ¿verdad?,
comenzaron todos los chequeos. Esa gente me comenzó a revisar desde aquí hasta los pies. Todo tipo de examen me hicieron antes de empezar a tratarme. Algunas cosas que yo recuerdo: tomografía computarizada, resonancia magnética, los ultrasonidos. ¿Qué más me hicieron? Me hicieron una cantidad de cosas. Hubo un lugar donde fui, donde me tomaron medidas de mis brazos, ver qué medidas y qué tan gruesos o delgados los tenía, para que a la hora de que me hicieran la cirugía, pues ir con ellos para empezar a hacer movilidad y todo eso. Solo una vez fui a ese lugar, porque yo miraba que solo personas mayores habían ahí. Digo yo no creo que necesite venir aquí. Y entonces pues no, solo fui esa vez. Y me hicieron una cantidad de exámenes exagerada. A uno de esos exámenes yo tuve reacción, que fue a la tomografía computarizada. Y voy a dar todos los detalles aquí, así es de que vamos a ir por partes. Y vayan viéndolo por partes también, va. Con la tomografía computarizada lo que me pasó fue que, o sea, me pusieron, ¿verdad?, aquí y la aguja para poderme meter el líquido antes de meterme a la máquina. Entonces yo miraba que la gente, pum, entraba, pum, salía, cheque, todo bien, va. Y digo yo, ay, rápido. Y me dice, no, solo son unos minutos, me dijo la doctora que estaba ahí. Y le digo, ok. ¿Alguna vez, me dice, ha tenido una tomografía computarizada? No, le digo, es la primera vez. Ok, me dice, mire, usted se va a acostar aquí. Empezó a darme, ¿verdad?, las indicaciones. Cuando yo le diga, me dice, que detenga su respiración, yo la voy a volver a pasar por aquí, me dice, y no tiene que respirar hasta que usted regrese, me dice, es que va a soltar el aire, me dice, va a empezar a respirar. Ok, le digo. Pues empezó la doctora, ¿verdad?, a hacerme aquí, para acá, y estuvo un rato así meciéndome en esa máquina, ¿no?, pasándome por un aro así. Y hubo un rato donde ya iba a ser lo último, me dice, ya esto es lo último, me dice. Ok, le digo. Pero entonces ella vino, me puso un líquido, rapidito se salió, cerró la puerta y me dice, detenga el aire. Y ya lo detengo yo. Y en lo que esa mujer me empezó a pasar hacia atrás de ese aro, yo sentí una cosa tan que yo solo hice, o sea, me estremecí en aquella camilla, cuando era una cosa terrible aquello que sentí. Ella me dijo, usted va a sentir como que si se va a hacer pipí, me dijo, pero no va a pasar nada, solamente es que vas a sentir caliente, me dice. Ok, le dije yo, pues yo estaba esperando, yo sí sentí eso que ella me dijo, pero yo sentí dolor, o sea, yo sentí como que por dentro me jalaron así, o sea, fue una cosa horrible, eso fue horrible. Y entonces ella, al verme que yo me estoy haciendo así en la camilla, ella sale corriendo, ¿verdad?, a donde estaba yo, y rápido me levanta. Y entonces yo me quedo así como media surumba, ¿verdad?, dijimos nosotros, y así toda. Y me dice, ¿está bien? Y yo, sí, estoy bien. ¿Segura que está bien? Sí, estoy bien. Ya me sentía ahí como que iba otra vez, volviendo, ¿va? Pero ella me miraba que estaba un poco, ¿verdad?, mareada, y como uno no sabe de los efectos secundarios, y ella me quedaba viendo, o sea, ella inmediatamente no me bajó, solo me sentó. Me quedaba viendo y yo nada más con la cabeza agachada y así, como de dolor, ¿verdad?, cara de dolor. Y empieza como a toser, y rápido me da una bolsita que le dan a uno ahí, y empecé a escupir porque sí me dio asco, me dio ganas de vomitar, pero no vomité. Y entonces me dice, ya está bien. Le digo, sí, me siento bien. Y empiezo aquí, mírenme. ¿Está bien? Sí, estoy bien. Me quedaba viendo así, y se bajaba ella así. Y ella, o sea, 1000 veces me preguntó que si estaba bien, y al ratito, ¿está bien?
Sí, estoy bien. Y empezaba con los dos. No, me dice, usted no está bien, me dice, bájese, ¿no? Usted está teniendo reacción a esto y rapidito me llevaron a otro cuarto y se puso así de enfermero. Empezaron a traer unas máquinas y empezaron a notar cómo tenía el pulso, cómo tenía la presión y pastillas aquí. Al rato yo estaba, y va aquí, y va aquí. Y va de rascarme en todos lados y cada vez que yo me rascaba y los ojos, iba de rascarme los ojos, cada vez que yo me rascaba los ojos y la piel, se me hinchaba, se me hacía yo no me pude ver, ¿verdad? Pero ellos me estaban ahí levantando la camisa, me picaba mucho aquí y el brazo y los ojos, ¿va? Decían que los ojos ya los tenía brotados, los tenía hinchados. Y aquí ya se me estaba haciendo como una bola roja y levantada la piel y también los brazos en los lugares donde me rascaba. Y pues estuvieron ahí viéndome y comencé como a temblar. Y me dice, no, ella es alérgica a esto, dice. Es como... yo no sé, yo escuchaba que decían contraste, es alérgica al contraste, algo así. Y entonces cuando ella venga por otra tomografía, esto no lo puede obtener ella, tiene que ser de la otra manera. Porque ya después fui a otra tomografía y nada que ver con lo que me pasó ahí. O sea, nunca me pusieron el líquido que les dije que me pusieron. Entonces... pues me dejaron ahí en un cuarto aparte, después de que estuve rodeada de enfermeras y le hablaron a Mauricio que yo estaba teniendo una reacción y estaba ahí temblando, me dieron pastillas y ese coso nunca me lo quitaron, ¿verdad? Por cualquier cosa para ahí nomás meterme medicamentos si algo peor pasaba. Y luego me fui para otro cuarto que me llevaron para estar ahí esperando. No sé si me tuvieron 1 o 2 horas ahí. Me dieron unos jugos, unas galletas mientras volvía, volvía a la normalidad. Y pues ellos querían asegurarse antes de que yo saliera de que yo estaba completamente bien. Y pues sí, todo bien. La enfermera llegó a las 2 horas o a la hora, no recuerdo bien cuánto fue. Y ya la última cosa que hizo fue tomarme la presión. Me dijo, sí, todo está bien, ¿usted se siente bien? Y le dije, sí. Me dijeron que los ojos ya estaban volviendo a la normalidad, me revisaron los parches rojos que me habían salido. Me dice, sí, me dice, ya está bien, ya se puede ir. Me dice, ya fui a hablar con la doctora, me dice, todo está bien. Ya eso quedó en el historial de que yo no puedo recibir lo que me dieron, que era alérgica a eso, al contraste, parece que decían ellos. Entonces, pues esa fue una experiencia terrible, ¿verdad? Las resonancias magnéticas, estuve 40 minutos metida en una máquina, me sentía como encerrada, o sea, eso era... yo nunca había estado en medio de esas máquinas así y fue duro. Cuando esa señora me dijo a mí, va a estar 40 minutos, le digo, ¿qué? Le digo, sí, me dice, le voy a poner aquí unas cosas para los oídos. Y era boca abajo y aquella cosa, una bulla y aquella cosa se meneaba así. Ay, no, una cosa horrible eso. Pero pues no sé cómo va, pero fue con la ayuda del Señor, claro que sí, porque hoy bien churro para esas cosas, la mera verdad. Y pues este va a ser hasta el siguiente video porque ya mis hijos se van a despertar. Y desde aquí comenzamos el otro. Que Dios les bendiga.